Vamos a hacer un refuerzo de la clase de hoy. Estuvimos viendo alcanos, la familia de hidrocarburos, de la familia de los compuestos orgánicos, y estuvimos viendo la nomenclatura para poder nombrar estos hidrocarburos. Pero antes de nombrarlos, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo de por qué el carbono puede formar 4 enlaces. Recuerden que son enlaces covalentes, con lo cual son enlaces entre no metales y que comparten electrones. El carbono puede formar hasta 4 enlaces, porque tiene en su última capa externa 4 electrones de valencia. 4 electrones que se pueden unir y enlazar a otros átomos. En las cadenas de hidrocarburos, los otros átomos que se enlazan son los hidrógenos. Por eso, si vemos acá, el metano está unido. Cada punto del carbono representa un electrón del carbono. Y el hidrógeno solamente tiene un electrón. Así que cada hidrógeno le va a compartir un electrón para que el carbono llegue a 8 electrones, como habíamos visto en la clase pasada. La base de los compuestos orgánicos son cadenas largas enlazadas entre carbono, carbono y carbono, a los que se le añaden átomos de hidrógeno principalmente. Esta es la base de los hidrocarburos. Dicho esto, pasemos a la nomenclatura. ¿Cómo se nombran estos grupos de hidrocarburos? Bueno, hay que seguir una serie de reglas que están establecidas por la UPAC, la Unión de Química Pura y Aplicada, donde, como son tantos los compuestos orgánicos, buscaron una forma de nombrarlos. Por eso vamos a ver la nomenclatura. Lo primero que hay que hacer para nombrar estos hidrocarburos es tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los alcanos, su terminación va a ser ano, debido a que es un alcano. Lo que tenemos que hacer es marcar la cadena que contenga el mayor número de átomos de carbono, y luego de eso ver si hay ramificaciones o no, si la cadena es lineal, si la cadena es ramificada, y numerar esta cadena de átomos de carbono, la que primero marcamos, para después, una vez que tenemos numerada la cadena, nombrar las ramificaciones y la posición de las ramificaciones. La primera molécula, el primer alcano que se representó fue el metano. Se pudo escribir de la manera anterior, viendo todos sus electrones, o podemos esquematizarlo con los enlaces con forma de líneas, en vez de hacer los puntos y cruces de los electrones que se comparten. Recuerden que cada línea representan los electrones compartidos. Esta sería una forma de representar al metano. Esta es la fórmula desarrollada. Pero también directamente podría poner la cantidad de átomos que la componen, su fórmula molecular, directamente. Tiene 4 átomos de hidrógeno, entonces un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula molecular. Acá tenemos una tabla para guiarnos, para ver cuántos átomos de carbono presentan la cadena, y dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que la cadena presente, va a tener un prefijo, y su terminación va a ser, como dijimos, ano. Con lo cual, una molécula que presente un solo átomo de carbono, como vimos anteriormente, va a ser el metano. Si presenta 2 va a ser el etano, si presenta 3 va a ser el propano, si presenta 4 el butano, el pentano, hexano, y así sucesivamente. Veamos acá. Vamos a representar, si se quiere, una molécula, un propano. Vamos a representar. Si sé que es propano, ya sé que tiene 3 átomos de carbono. Si yo lo quiero representar de la forma desarrollada, lo que voy a hacer es escribir exactamente todos sus enlaces. Recuerden
que cada átomo de carbono forma 4 enlaces. Con lo cual, los átomos de carbono que están en la punta se van a enlazar con 3 hidrógenos. Y así formó sus 4 enlaces. Ahora lo voy a poner en color para que se vea mejor. Este átomo de carbono ya estaba unido a este átomo de carbono central, con lo cual acá tenemos el primer enlace, y se le agregaron los 3 enlaces restantes con los 3 hidrógenos que faltaban. O sea que este átomo de carbono ya formó sus 4 enlaces. El átomo de carbono central que tenemos acá ya tiene 2 enlaces con 2 átomos de carbono a sus costados. Ya tiene uno, ya tiene otro acá. Con lo cual solamente le faltarían unirse con 2 hidrógenos para llegar a los 4 enlaces. Y acá se puede ver bien cómo llegó a los 4 enlaces. Tenemos un enlace acá, este ya lo había formado con este, y los 2 hidrógenos que se le añadieron. Y con el de la otra punta pasa exactamente lo mismo que pasaba ahí. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es numerar mis átomos de carbono. Este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Recuerden que esta es la fórmula desarrollada, una forma de escribirlo. Si yo no quiero hacer tantos hidrógenos y hacerlo más condensada, hacerlo más, digamos, de otra manera, lo que voy a hacer es escribir lo mismo, pero en vez de escribir todos los enlaces, ponemos directamente la cantidad de átomos de hidrógeno que se encuentran. Veamos cómo pasó esto. Estoy representando exactamente lo mismo, pero nada más que no represento todos los enlaces. Esta es la forma semi desarrollada de representarlos. Fíjense acá. En el carbono 1, en el carbono 2, carbono 3. En el carbono 1 se unió a 3 hidrógenos y estaba unido a un átomo de carbono. En este caso también lo representé como CH3, carbono y hidrógeno 3. Si se quiere, esto en realidad se podría poner así para que quede más prolijito. En vez de poner CH3, podemos poner H3C. Entonces tenés los 3 hidrógenos de acá y el enlace con el carbono. Esto que se representó acá se unió solamente a 2 porque ya tenía 2 uniones carbono-carbono. Es lo mismo que está acá arriba. Nada más que representado de otra forma. Y lo mismo pasa con el carbono 3 de la punta de la molécula. Recordemos que la fórmula general de los alcanos es CN, siendo N la cantidad de carbonos que presenta la molécula. N es la cantidad de carbonos que presenta la molécula. Más H2 por N, acá es donde reemplazo. Recuerden que siempre N es la cantidad de carbonos, más 2. Esta es la fórmula general para todos los alcanos. Con lo cual, si tengo una molécula de 3 carbonos, me va a quedar 3 carbonos más hidrógeno. Tenemos 2 hidrógenos por la cantidad de carbonos, más 2. Con lo cual me quedaría 3 carbonos y 8 hidrógenos. ¿Y se puede verificar esto? Sí. Porque lo podemos hacer contándolos. Tenemos 3 carbonos, 3 hidrógenos, 5 hidrógenos, 8 hidrógenos. Así que la fórmula, esta sería la fórmula molecular. La voy a agregar. Fórmula molecular. Está correcta. Con lo cual, si tenemos que nombrar esta molécula, como presenta 3 carbonos, nos vamos a la tablita, a la grilla, y las moléculas que presentan 3 átomos de carbono, los hidrocarburos que presentan 3 átomos de carbono, son prop, el prefijo, y la terminación ano es un
propano. Esta cadena no está ramificada. En el caso de las cadenas ramificadas, acá tenemos dos cadenas que son iguales, dos moléculas iguales, nada más que una está en forma semidesarrollada, que es la de arriba, que es esta de acá, y la otra está, a ver ahí si se ve, en forma desarrollada. O sea, la molécula está abierta con todos sus enlaces, se pueden apreciar. Lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, es marcar la cadena principal. En este caso, si seguimos este camino, 1, 2, 3, tenemos 3 carbonos. Si seguimos este camino, 1, 2, 3, también tenemos 3 carbonos en la cadena principal. Y de todas formas, esta ramificación nos va a quedar en el carbono 2. Porque si empiezo por acá, 1, 2, 3, la ramificación va a ser esta. Si empiezo lineal, igual la ramificación va a ser esta. Y siempre va a quedar en la ubicación del carbono 2. Con lo cual, me conviene, para hacerlo más prolijo, marcarlo de forma lineal. Y enumerar mis átomos de carbono. Este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, o este va a ser el carbono 3. O puedo hacerlo al revés. Total, la ramificación, recuerden que la ramificación tiene que quedar con el número, en el número más bajo, en la posición más baja en cuanto a la cadena. Pero en este caso es indiferente porque termina quedando en la posición 2 de la molécula. Lo que voy a tener que hacer ahora para nombrarlo es saber qué ramificación es y indicar su posición. Esto, si nos fijamos acá en las ramificaciones, en esta tablita, cuando una ramificación presenta un átomo de carbono solo, es un metil. Y recuerden que un átomo de hidrógeno, entre comillas, se perdió para que el metil, para que este carbono se pueda enlazar a este. Con lo cual, este va a quedar con 4 enlaces, este también tiene 4 enlaces, tiene 1, 2, 3, y solamente presenta un hidrógeno, que esto si quieren ponerlo abierto lo ponemos para arriba, así. Y ahí tenemos los 4 enlaces. Y para nombrar esta cadena sería 2, porque está en la posición 2. Y todo junto en palabras, metil, como es una cadena que tiene 3 carbonos, metilpropano. Veamos qué sucede cuando en realidad hay más de una ramificación en la cadena. Recién habíamos dibujado el 2-metilpropano, pero en este caso, o sea, estaría así el 2-metilpropano, pero en este caso presenta una ramificación más, con lo cual también hay que indicar, en este caso es indiferente, si marco la cadena principal así o así es exactamente lo mismo. Márquenla como le quede más cómodo a ustedes. De vuelta, enumeramos los carbonos. El carbono central no está unido a ningún hidrógeno en este caso, porque se unió a 4 carbonos. Se unió este carbono de acá, se unió a esta ramificación y se unió a este carbono de esta ramificación. Y al de la derecha. Con lo cual, lo que quede por fuera por la cadena son ramificaciones. En este caso son un metil por un lado y otro metil por el otro. Con lo cual, yo voy a tener que indicar las posiciones de estos dos y indicar cuántos son. Así que voy a tener que poner 2,2 porque los dos están en la posición 2. Los dos metil, tanto este como este, están en la posición 2. O sea que los voy a tener que poner en la nomenclatura. 2,2. Y si son 2 metiles que aparecen en la molécula, voy a tener que poner di. Si son 3 voy a tener que poner tri. Y si son 4 voy a tener que poner tetra, dependiendo de la cantidad de metilos que sean. En este caso son dimetilpropano. Así se nombra cuando tenemos más de una ramificación. Bueno, creo que por esto es todo. Nos estamos viendo en la próxima clase.